Es una gran bendición llegar nuevamente en sus hogares en esta mañana y es un gran privilegio llevar nuevamente la palabra del Señor. Así es que prepare su Biblia, un lapicero y un cuaderno en esta mañana para poder apuntar lo necesario para poder aplicarlo en nuestra vida. Así es que nos gozamos, nos alegramos que usted está listo. Esperamos que el Señor bendiga su vida. A los que nos observan por internet, les damos la bienvenida también. Esperamos que Dios haga la obra en sus vidas, que a través de esta parte de la palabra del Señor pueda obrar en cada vida en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección y la bendición del Señor. Bendito Dios, otra vez, Señor, nos acercamos ante tu presencia, pidiendo, Señor, tu dirección y tu bendición en este tiempo. Permite, Padre, que tu palabra pueda llegar en el corazón, Señor, de cada creyente en esta mañana. Creemos y confiamos que tu palabra ya es bendita. Solamente, Señor, queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir, Señor, esta bendición. Gracias te damos. Otra vez, Señor, nos ponemos en tus manos. Tome, Señor, cada familia en esta mañana y haz la obra, Señor, en cada corazón. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muy bien, tenemos un canto en esta mañana y esperamos que Dios bendiga su vida. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Hablemos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Muy bien, es una gran bendición de poder escuchar este canto y gracias Gerson por participar en esta mañana. Muy bien, por favor vamos a compartir en esta mañana y vamos a encontrar la palabra del Señor en Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, y vamos a hablar acerca de dirigentes calificados para la iglesia. Dirigentes calificados para la iglesia. Muy bien. Dirigentes calificados para la iglesia. En el versículo que vamos a memorizar en esta mañana está en Tito capítulo 1, el versículo 7. Tito capítulo 1, versículo 7. Así es que los invitamos con todo nuestro corazón para que usted pueda memorizar durante ese tiempo de la clase. Antes de poder empezar a compartir, quisiera que usted pusiera mucha atención en esta mañana. Este mes estamos regalando una Biblia en cada escuela dominical. Esperamos que en esta mañana usted pueda contestar unas 2 preguntas. Ponga mucha atención. 2 preguntas voy a hacer después de la clase. Así es que si usted quiere llevar esta Biblia, conteste. La persona que nos contesta primero será la persona que va a tener esta Biblia en sus manos. Muy bien, que Dios bendiga su vida, que el Señor haga la obra en cada corazón. Dirigentes calificados para la iglesia. El autor de la epístola de Tito es el apóstol Pablo. El autor de la epístola de Tito es el apóstol Pablo. La fecha que fue escrito fue probablemente en el año 64 después de nuestro Señor Jesucristo. Tito era joven, creyente, griego, convertido posiblemente por el apóstol Pablo, que menciona el versículo 4 del capítulo 1. Tito fue uno de los compañeros de misiones y ayudante del apóstol Pablo en su trabajo misionero. Tenemos que recordar que Pablo era un hombre misionero, llevó el evangelio en todos los lugares que él pudo hacerlo. Muy bien, así es que Tito fue uno de los compañeros de misiones y ayudante del apóstol Pablo en el trabajo misionero. Pablo dejó a Tito en la isla de Creta. Pablo dejó a Tito en la isla de Creta para que él organizara y dirigiera las iglesias. La isla de Creta griega estaba ubicada en el mar Mediterráneo al sudoeste de Grecia y al sudeste de Asia Menor, al norte de África. La isla tiene unos 260 kilómetros de largo, oscila entre 56 kilómetros de ancho. La iglesia de Creta era una nueva iglesia inmaduro en la fe. Así es que muchas personas habían aceptado al Señor Jesucristo y eran nuevas iglesias que había en ese lugar. Así es que muchos de ellos estaban aprendiendo cada día de la palabra del Señor. Esta carta tenía el propósito de instruir a Tito sobre cómo escoger a los obreros de la iglesia, específicamente los ancianos y obispos debían tener la capacidad de proclamar el mensaje de Jesucristo. Bueno, este era un gran trabajo para Tito para que pudiera realizar dentro de la iglesia. Así es que tome su Biblia y vamos a leer la primera parte, Tito capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Vamos leyendo parte por parte. Espero que Dios pueda bendecir su vida en ese tiempo. La primera parte vamos a ver en esta mañana, verdadero hijo según la fe. Verdadero hijo según la fe. Muy bien. Ahí nosotros podemos ver en esta parte, dice el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos,
A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia, dice el apóstol Pablo, y paz de Dios, Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Muy bien. Vamos a ver la primera parte entonces en esta mañana, verdadero hijo según la fe. Comprometidos a ser siervos de Dios. Comprometidos a ser siervo de Dios. En el versículo 1, versículo 2 encontramos Pablo, siervo de Dios y apóstol de Señor Jesucristo. Pablo se presenta como un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, escogido y enviado para el pueblo de Dios, que conozcan la verdad, la religión cristiana que se basa en la esperanza de la vida eterna. Este es muy importante para que pudiera realmente la gente entender lo que es la misión del apóstol Pablo. Así es que Pablo, siervo del Señor Jesucristo, fue escogido y enviado para dar al pueblo de Dios que conozcan la verdad y la religión cristiana en aquella oportunidad. Ya en el versículo 3 encontramos, dice la palabra del Señor, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. La predicación del Evangelio no es una tarea que alguien decida hacer por sí mismo. Al contrario, nos enseña la palabra del Señor que tiene que sentir el mandato de Dios, de nuestro Salvador. Este mandato realmente lo debe obedecer la persona que lo recibe. Y aquí vemos al apóstol Pablo que manifiesta su palabra por medio de la predicación, porque él había recibido este gran privilegio por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Pablo, como hemos conocido esta historia, Pablo iba en el camino de Damasco con una misión muy diferente, pero fue Dios que lo confrontó en el camino de Damasco y le cambió el rumbo y le enseñó una nueva misión. Así es que nosotros como pastores y predicadores debemos de dar el testimonio que Dios nos ha llamado y nos ha mandado a proclamar hoy día, que es a Jesucristo. Tenemos que predicar la palabra del Señor y anunciar a los hombres la nueva salvación en Cristo Jesús. Y es un gran privilegio para nosotros como pastores y predicadores de poder cumplir con esa tarea. Así como vemos, el apóstol Pablo cumplió con su tarea de poder predicar el evangelio en aquella oportunidad. Versículo número 4. Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dice Pablo. Muy bien. Dentro de esto, el apóstol Pablo considera a Tito como un verdadero hijo, que ha tenido la misma experiencia con Cristo Jesús. Así como Pablo tuvo la experiencia por medio de Cristo, así también Tito tuvo esa misma experiencia. Su relación, o sea, la relación del apóstol Pablo era muy estrecha con Tito. Era su hijo espiritual. En todo sentido de la expresión es que Pablo consideraba a Tito como un poseedor de la sana doctrina. Pablo da una bendición especial a Tito, deseando la gracia y paz de Dios para su ministerio. Qué bien, estimados hermanos, cuando nosotros podemos ver esta relación que tenía el apóstol Pablo con su hijo espiritual, que es Tito. Cada uno de nosotros hoy día tenemos una responsabilidad. Los que predicamos, los que enseñamos la palabra del Señor, y todos los creyentes que tenemos hijos espirituales, debemos tener una relación estrecha con cada uno de nuestros hijos espirituales, animándoles a poder cumplir con la tarea que Dios ha asignado a cada uno de ellos también.
y deseando siempre una bendición muy especial en sus vidas para poder confortarlos y animarlos en su vida de poder seguir predicando la palabra del Señor. Esa es la manera en que el apóstol Pablo hizo con su hijo espiritual, animando y deseando una bendición muy especial en su ministerio. La segunda parte vamos a ver rápidamente del versículo 5 al versículo 9. Requisitos para los ancianos. Requisitos para los ancianos. Tito debía seleccionar a hombres escogidos por Dios para ejercer el liderazgo en la iglesia de Creta. Veamos el versículo 5, dice de esta manera: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, dice el apóstol Pablo. Muy bien, como ya dije, Tito tenía esta responsabilidad de seleccionar a hombres escogidos por Dios para ejercer el liderazgo de la iglesia que estaban en la iglesia de Creta. Por esta causa, dice el versículo 5, el apóstol Pablo menciona dos razones por haber dejado a Tito en Creta. Escuchen muy bien, dos razones. Dos razones que Pablo menciona aquí de haber dejado a Tito en Creta. Uno, corregir lo deficiente, dice el apóstol Pablo. La tarea de corregir y ratificar ciertas doctrinas y prácticas en la iglesia en aquella oportunidad. Habían penetrado muchos falsos maestros. Dentro de la iglesia se había filtrado muchas enseñanzas que estaban fuera realmente de la verdadera doctrina que Pablo había enseñado. Ahora dice Pablo, que le está dejando esta tarea para que Tito pudiera ratificar esta doctrina y prácticas dentro de la iglesia. Y segundo, establecer ancianos en cada ciudad. Eso indica que algunas de las iglesias del lugar todavía no estaban con su propio liderazgo local calificado. Se estaba dando discusiones acerca de la ley. Todos opinaban, todos proponían, y no había una persona que podía dirigir la iglesia en cuanto a las discusiones que se estaba dando. Esa es la razón por qué Pablo dejó a Tito a Creta, para corregir lo deficiente, dice Pablo, y establecer ancianos en cada ciudad. Muy bien. La palabra anciano o obispo es una persona que supervisa el trabajo. Y el trabajo del pastor es el que alimenta a las ovejas. Es uno de los grandes privilegios que tiene el pastor. Es de poder alimentar a las ovejas espiritualmente. Que cada oveja pueda crecer espiritualmente y puede ser alimentado a través de la palabra del Señor. Esta es la meta de cada uno de nosotros como pastores. Mi deseo, mi oración ha sido siempre que usted pueda crecer espiritualmente y que usted pueda entender la palabra del Señor y aplicarlo en su propia vida y compartir con otras personas para que puedan alcanzar lo que nosotros hemos alcanzado en Cristo Jesús. Veamos el versículo 6. En el versículo 6 nos habla acerca de una reputación pública. Dice, así que, dice el apóstol Pablo, el que fuera irreprensible, está hablando acerca del líder, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución ni de rebeldía. Muy bien. Aquí dice el apóstol Pablo que el anciano realmente que esté fuera de irreprensible, libre de culpa, ¿no? Que no sea acusado, sino que tenga esa libertad de poder compartir la palabra del Señor. Su conducta sea digna, que nadie pueda acusarle algo porque lo que está viviendo, ¿no?
que su conducta sea que ratificado conforme de lo que vaya enseñando. Luego dice Pablo en esta parte que sea marido de una sola mujer. Es un requisito muy alto en medio de una conducta que toleraban a hombres que tuvieran uno o más mujeres. En este tiempo había esa práctica. Y esa es la razón Pablo le da este requisito a Timoteo, que el obispo o el anciano o el pastor sea una persona que sea marido de una sola mujer. Luego dice el apóstol Pablo que los hijos deben de dar buen testimonio cristiano en la congregación, en la comunidad, y no deben ser desobedientes, sino que deben ser fieles al Señor. Esto realmente debe ser el trabajo del pastor o del anciano dentro de su hogar, de poder encaminar a sus hijos a tener un temor delante de Dios y de dar un buen testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia. Y cada uno de nosotros hoy día tenemos esta responsabilidad como creyentes en Cristo Jesús. Como creyentes en Cristo Jesús tenemos que enseñar la buena conducta a nuestros hijos y que nuestros hijos puedan ver realmente y tener ese buen testimonio hoy día. El apóstol Pablo menciona en el versículo 6 de esta manera: así que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En otras palabras, que no sean desobedientes, sino que sean fieles a la palabra de Dios. Versículo 7. En el versículo 7 dice de esta manera: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia, deshonesto. Muy bien, dice Pablo aquí que el pastor o el obrero o el siervo de Dios, como usted lo pueda entenderlo, dice como un administrador de Dios. Pablo describe que el obrero de la iglesia como un mayordomo de Dios. La iglesia no es del pastor, la iglesia es de Dios. El dueño de la iglesia es Cristo Jesús. Para él ha parecido bien nombrar al obrero como mayordomo de él. Cada pastor que ha sido realmente nombrado, o que a cada pastor que ha sido puesto dentro de una iglesia frente a ciertas ovejas, pues es un mayordomo de Dios. Y debemos de poder cuidar, debemos de administrar lo que le pertenece bien al Señor. Pablo da a Tito una lista de 5 actitudes que un obrero cristiano debe de tener. 5 actitudes que un obrero cristiano debe de tener. 1, no debe ser, dice el apóstol Pablo, arrogante. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea soberbio, que no sea orgulloso, que no sea altivo, ¿no? Que debe tener una humillación en su vida. Número 2, no iracundo, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, no enojarse con facilidad. Número 3, no emborracharse, ¿no? Una conducta desordenada no ayuda nada a la administración de la iglesia. Debe tener mucho cuidado el siervo de Dios. Número 5, no codiciosos, que no sea tramposos, ¿no? En su negocio, sino sea honesto, que tenga integridad, buscando siempre el bien y bendición para otros. No buscar riqueza y prosperidad económico de cualquier otro costo. Y no busque su beneficio personal en otras cosas que son ilícitas. Versículo 8. Dice el versículo 8 de esta manera: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo,
dueño de sí mismo, dice Pablo. Muy bien. Pablo aquí propone 7 actitudes que debe de tener un obrero de la iglesia. Propone 7 actitudes que debe tener un obrero de la iglesia. 1, que sea hospedador, dice el apóstol Pablo. Que esté dispuesto a abrir las puertas de su casa para ayudar a los necesitados. Amante de lo bueno, que piense y busque lo mejor para el bienestar de otros, que no sea solamente para él, que no sea mente sola para su familia, que pueda entender que hay muchos necesitados dentro de la comunidad, que hay muchos necesitados dentro del pueblo o nación. Dice Pablo, y que sea prudente, que sea sensible, que los deseos y las emociones de otros al respecto de esto pueda ser controlable, ¿no? Muy bien, justo, dice Pablo. Trata a todos con imparcialidad, buscando el mayor bien de los participantes dentro de la iglesia. Y la palabra santo, ¿no? Que sea santo, dice, que cuya vida sigue el ejemplo realmente de Dios, que Dios es santo. Sed santo porque yo soy santo, dijo el Señor Jesucristo. Así es que el obrero debe ser santo, debe de seguir el ejemplo de la santidad en su vida, porque Dios es santo. Dueño de sí mismo, que siempre mantiene bajo el control sus emociones y sus pensamientos, que no sea alterado, ¿no? Que sea un obrero que pueda entender acerca de las emociones en su propia vida. Estas actitudes exigen que los obreros de la iglesia sean personas bien equilibradas, físicamente, mentalmente y emocionalmente. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una responsabilidad muy grande para el obrero. Y esa responsabilidad es lo que nosotros debemos de tener presente hoy día. Muy bien. Mencioné acerca de algunas actitudes, 5 actitudes que un obrero cristiano no debe de tener. Voy a mencionar 5 actitudes que un cristiano no debe de tener. No debe ser arrogante, no debe ser iracundo, no debe ser no debe de tomar, no borrachos, no pendiciero, no codicioso, que pueda controlar sus emociones. Luego dice el apóstol Pablo las 7 actitudes que sí debe de tener un obrero. Hospedador, que sea hospedador, amante de lo bueno, que sea prudente, que sea justo, que sea santo y que sea dueño de sí mismo. Muy bien, yo espero que esta parte usted pueda entender conforme a lo del Espíritu de Dios en su propia vida. Versículo número 9. Veamos entonces el versículo 9 que dice el apóstol Pablo en esta manera: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En el versículo 9 encontramos la 7ª actitud que Pablo menciona, que sepa retener, dice Pablo, la palabra fiel conforme a la doctrina. Esta condición nos habla de la integridad doctrinal del obrero. Significa 2 cosas: que enseña, que el que enseña lo que vive y vive lo que enseña. Que no haya contradicción entre lo que dice y en lo que hace. Sea una persona honesta, consciente a todas las necesidades espirituales como también materiales para la iglesia. Y que sea siempre fiel al Señor Todopoderoso. En el versículo 10 al versículo 16, que tenemos la tercera parte. La tercera parte que dice: ¿qué hacer contra los falsos
maestros. ¿Qué hacer contra los falsos maestros? Por las palabras del apóstol Pablo, es evidente que Tito se encontraba en medio de una iglesia con serios problemas. Con serios problemas. La iglesia siempre se manifiesta ciertos problemas. Y el obrero debe tener mucha atención a los problemas que se presentan dentro de la iglesia. Y esto es lo que el apóstol Pablo enseña a Tito. Dice en el versículo 10 al versículo 16. Veamos lo que dice el versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta a lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndalos duramente para que sean sanos en la fe, no teniendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombres que se aparten de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos es, dice Pablo en esta parte, es incrédulo, nada le es puro, puesto que su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobado en cuanto a toda buena obra. Muy bien, veamos entonces la última parte en esta mañana. Como ya dije, aquí las palabras de Pablo, es evidente que Tito se encontraba en medio de una iglesia en serios problemas. Que no, dice el apóstol Pablo, versículo 10, versículo 11, porque hay muchos contumaces. Muy bien. Una de las mayores responsabilidades de Tito en la supervisión de la iglesia que están en Creta era prepararlos para contrarrestar los efectos de la enseñanza falsa y la vida inmoral de ciertos líderes. Contumaces, que quiere decir que son obstinados, rebeldes, duros de corazón. Pues había muchas personas que estaban dentro de la iglesia que tenían estas características. Era un grupo de maestros falsos en la iglesia, engañadores, se disfrazaban como creyentes, como buenos maestros verdaderos del evangelio. Pablo dice a Tito de esta manera, que es preciso tapar la boca a ellos, dice Pablo. Bueno, cuando Pablo dice así, sin duda era una manera de expresar que no se les permite realmente hablar, ni enseñar, ni reunirlos en la congregación. El obrero debe ser inteligente para poder rechazar las malas enseñanzas dentro de la iglesia. El obrero debe tener el Espíritu de Dios para poder identificar las enseñanzas de los líderes de la iglesia. Así es que vemos en esta parte, dice Pablo, es mejor tapar la boca, o en otras palabras, no permitir enseñar, no permitir estar en reuniones de la iglesia. Sigue diciendo Pablo, pero por otra parte los miembros de la iglesia deben de estar capacitados para poder reconocer la diferencia entre la verdad y la falsedad. Muy bien, este es muy importante. ¿Cómo podemos realmente entender las falsas doctrinas? Es a través del estudio de la palabra del Señor. ¿Cómo podemos realmente entender que una persona nos está enseñando mal? Es a través de la palabra del Señor. Cada uno de nosotros debemos de poner mucha atención cuando se predica y cuando se enseña. Y nosotros debemos tener tiempo para poder
a entender la palabra del Señor. Por esa misma razón, a los creyentes, a los nuevos creyentes, deben de preguntar lo que no se entiende de la palabra del Señor. Y como líderes de la iglesia tenemos la responsabilidad de poder hacerle a usted entender lo que dice la palabra del Señor. Todo aquellas doctrinas y todo fundamento en un acuerdo y conocimiento de la palabra del Señor, el obrero debe de poder hacer que las ovejas puedan entender esa palabra del Señor. Muy bien, yo creo que ha sido una gran bendición de poder llegar y compartir con ustedes en esta mañana, y esperamos que Dios bendiga su vida. El versículo clave, como ya dije en esta mañana, es el versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Espero que Dios bendiga su vida y voy a compartir las dos aplicaciones en esta mañana. 1. El obrero o miembros de la iglesia deben de procurar para guiar a sus familias a que sean cristianos ejemplares. El obrero y las familias deben de procurar guiar a sus familias a que sean cristianos ejemplares. La comunidad o las personas hoy día tienen puestos sus ojos en nuestra familia. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de dar un buen testimonio y ser ejemplo hoy día para las personas. Número 2, debemos tener mucho cuidado que no se filtre falsos maestros en la iglesia para evitar serios problemas para nosotros como cristianos. ¿Cómo poder hacerlo? Como ya dije anteriormente, estudiando la palabra del Señor. Estar en oración, creyendo y confiando que la palabra es una gran bendición para nuestras vidas espirituales. Que Dios bendiga su vida. Vamos a orar en esta mañana. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana por el gran privilegio, Señor, de poder llegar nuevamente en cada familia, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre nos anima y nos motiva para poder, Señor, aplicarlo en nuestra vida. Gracias, Padre, por el consejo del apóstol Pablo a Tito. Pero muchas gracias porque este consejo, Señor, podemos aplicarlo también hoy día en nuestras vidas. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Muy bien, así es que póngase ahora mucha atención. Vamos a hacer dos preguntas. La persona que conteste las dos preguntas nos envíe en esta mañana rápidamente, será la persona que va a tener el gran privilegio de tener esta Biblia en su mano. La primera pregunta voy a mencioné acerca de actitudes que un obrero cristiano no debe de tener. Actitudes de un obrero cristiano que no debe de tener. Mencióname solamente dos. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, mencioné 7 actitudes que sí debe de tener un obrero de la iglesia. Mencióname solamente 2 estas actitudes.
2, que un obrero no debe de tener. Y 2, que un obrero sí debe de tener. La persona que nos envíe la respuesta en esta mañana es la persona ganadora de la Biblia. Muy bien. Conteste y esperamos. Vamos a anunciar rápidamente. Muy bien. Que la persona, ya tenemos el hermano o la hermana que contestó esta pregunta en esta mañana. Araceli Martínez, ¿así es? Araceli Martínez, así es, que un aplauso ahí en su casa para hermana Araceli. Y qué bueno, hermana Araceli, que Dios la bendiga su vida. Así es que el día de mañana usted puede venir y a traer su Biblia que ya ganó en esta mañana. Que Dios bendiga su vida en esta mañana. Muy bien. Y queremos felicitar a todos nuestros cumpleañeros del mes de agosto. Hay como 13 hermanos que cumplieron años, pero especialmente los que están más cerca de esta fecha, ¿verdad? Hermana Amparito, hermana Telma, hermana Débora, los que yo menciono, espero que Dios bendiga sus vidas. A los demás, un abrazo para todos. Feliz cumpleaños para todos mis hermanos. Muy bien, también queremos agradecer la sintonía de cada uno de ustedes en esta mañana. Esperamos que Dios bendiga su vida. Gracias por estar con nosotros. Y los invitamos para que nos acompañe en nuestra próxima transmisión en vivo. Hoy a las 5 de la tarde tenemos la cena del Señor. Esperamos que Dios bendiga su vida y que el Señor obre cada día en su familia. Una iglesia, una familia.